está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Cuando soy libre, me hiciste libre, y hoy puedo avanzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, y hoy puedo gritar que libre soy. Cuando soy libre. Fui creado para adorar, marcado desde la eternidad. En ti está mi identidad. Cristo Jesús, me haces feliz. Valesca. Tu nombre en alto está, tu majestad brillando está, tu amor por mí por siempre será. Cristo Jesús, me haces feliz. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Tu nombre en alto está, tu majestad brillando está, tu amor por mí por siempre será. Cristo Jesús, me haces feliz. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? ¿Cómo empezamos esta semana? ¿Bien? ¿Tenemos esperanza? Debemos de tenerla. Abra sus Biblias en Jeremías, capítulo 18, libro de Jeremías en el capítulo 18. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por bendecir nuestras vidas, por preparar nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por ese primer tiempo. Señor, no hay nada más delicioso. Yo creo que es como esa entrada que podemos hacer cuando venimos a buscar al Señor y a tener comunión con Él. El poder de alabar y adorar es algo maravilloso. Hay mucho poder en la alabanza y en la adoración. Sobre todo es un tiempo especial, porque es ese tiempo que nos permite preparar nuestras mentes, nuestros corazones y nuestra vida, Señor, para recibir esa buena semilla, Padre, ese maná que viene del cielo, Señor, alimentar nuestro corazón. Padre, gracias, que bendigas hoy esta palabra y que nos haga, Señor, no solamente oidores, sino hacedores también de esta tu palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Creo que todos, absolutamente todos los que estamos aquí hoy, hemos enfrentado situaciones que nos disgustan y que nos incomodan, ¿ya? Y cuando nosotros enfrentamos una situación que nos incomoda, que no nos agrada, es algo que nos pone muy mal, ¿cierto? Por ejemplo, cuando alguien nos trata mal o cuando alguien nos habla de una manera no muy amable, ¿sí o no? Eso es algo que nos pone mal, ¿sí o no?
Y aún en las cosas pequeñas, no solamente hablo de cosas grandes, ¿no? Cuando de pronto vamos para una cita y nos toca ese trancón, hay veces una fila interminable, ¿cierto? Eso también muchas veces nos disgusta, nos pone mal, ese tráfico pesado, cuando estamos metidos en medio de esos trancones. O cuando muchas veces llegamos a la fila de la cita y nos dan el turno 60 y usted mira la pantalla y van en el 15, ¿cierto? Eso nos incomoda. Por eso le digo yo, todos nosotros hemos vivido ese tipo de situaciones, cosas que nos incomodan pequeñas como cosas que nos incomodan ¿qué? También grandes. Y algunas de las cosas que son incómodas y molestas para nosotros, quiero decirle en este día que son necesarias. Esos trancones son necesarios. Ese ficho que tú sabes que todavía te faltan 60 personas delante de ti, son necesarios. Hay veces el tener que enfrentar personas difíciles que nos hablan maluco, son necesarios. ¿Ya? Ahora, no sé cómo usted va a recibir esto y cómo lo va a poder entender, pero las dificultades hacen una obra en nosotros. Quiero que vaya al libro de Jeremías 18, allí donde le dije que lo abriera, y acompáñenme en la lectura en los primeros versículos. Dice: el Señor le dio un mensaje al profeta Jeremías: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno o en la rueda. Algunas versiones dicen torno, otras versiones dicen rueda. ¿Ya? Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó. ¿Y qué hizo? Y comenzó de nuevo. Dios viene y busca al profeta Jeremías y le dice que vaya a la casa del alfarero. Y cuando él baja, dice que baja, que fue hasta la casa del alfarero, lo ve trabajando ¿sobre qué? Sobre el torno o sobre las ruedas. Allí es donde se coloca el barro. Un alfarero, una persona que hace cosas de barro, ¿ya? Coloca el barro sobre un torno o sobre una rueda, algo, pues vamos a suponer que este sea como ese torno. Entonces el alfarero, cuando va a empezar a hacer su olla, su vasija o lo que va a hacer, él coge el barro y lo pone allí en esa rueda y comienza la rueda a girar, ¿cierto? Para él poder trabajar sobre ella. Y la hace girar. Y uno de los motivos por los cuales el barro está allí girando es porque él, antes de empezar a construir o a realizar su trabajo, él tiene que limpiar, ¿ya? Él tiene que quitarle toda la suciedad a ese barro que colocó sobre la rueda. Y cuando Dios nos hace girar sobre las ruedas y lo hace girar y empieza a limpiar para luego poder hacer en medio de nosotros. Y cuando Dios nos hace girar en la rueda, donde el alfarero pone el barro para poderlo trabajar, entonces Él comienza a encontrar esas impurezas que tiene que quitar. Y Él está allí trabajando en el barro, y cuando Él ve y encuentra orgullo en nosotros, Él tiene que quitar el orgullo. Cuando encuentra un pedazo de enojo, Él tiene que quitar ese pedazo de enojo. Cuando encuentra un pedazo de celos, de envidia, Él tiene que quitar ese pedazo de celos, de envidia. Cuando encuentra ese pedazo de resentimiento, ahí tiene que quitar eso. Cuando encuentra ese espíritu de tristeza y amargura, Él tiene que quitar todo eso. Dios tiene que trabajar y muchas veces hasta volver a empezar, porque mientras esas impurezas estén en nosotros, Él no puede hacer la vasija que Él quiere que nosotros seamos. Cada prueba que llega a nuestra vida es una oportunidad que tiene Dios, nuestro alfarero, para limpiarnos y para darle forma
a ese barro que somos nosotros. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué nos han enseñado? Cuando hemos leído este pasaje, que yo sé que de pronto usted lo ha leído o ha escuchado predicaciones acerca de él, pues nos enseñan que el barro, ¿quién es? Nosotros. Y que el alfarero es ¿quién? Es Dios. Pero en este pasaje que hemos leído, nosotros encontramos, o yo me puse a la tarea de mirar y encontré dos elementos que hay veces nosotros pasamos desapercibidos. Dos elementos que son de igual de importantes como lo es el barro y el alfarero. Siempre hemos escuchado predicaciones acerca del barro, del alfarero. Y sí, está bien, es cierto, somos barro, el alfarero es el Señor que hace con nosotros cosas nuevas. Pero leyendo este pasaje encontré dos cosas nuevas allí que yo quiero hoy compartirles a ustedes y que de pronto no se notan, pasan desapercibidas. Y el primer elemento que encontramos allí es la rueda. La rueda. O las ruedas o el torno, como le quiera llamar. Ese es el primer elemento que encontramos. Allí es donde se coloca el barro. Tenga en cuenta eso. La rueda es donde se coloca el barro, es donde el alfarero coloca el barro. Así como el alfarero necesita la rueda para poder trabajar, Dios necesita las pruebas sobre nuestras vidas también para poder trabajar. Así como el alfarero necesita el barro sobre la rueda, nosotros necesitamos meternos a esos trancones. Nosotros necesitamos muchas veces que nos den el ficho 50 y apenas van en el 5 para poder quitarnos la impureza de la impaciencia, para poder quitarnos la impureza de la queja, ¿cierto? Eso necesitamos. Así como el alfarero necesita el barro allí para limpiarlo sobre la rueda, el Señor necesita pruebas en nosotros, que nos encontremos con personas que muchas veces no nos hablan correctamente, que tengamos que enfrentar situaciones en nuestra vida difíciles para podernos limpiar de la segunda cosa que encontramos, el segundo elemento que encontramos allí, las impurezas. Entonces, allí encontramos barro y alfarero, pero también encontramos ruedas e impurezas. De pronto esa parte no la habíamos nosotros notado y que son también importantes, ¿cierto? Ahora, hasta ahí yo creo que todo está bien, pero hay una dificultad. Hay una dificultad, que muchos de nosotros queremos ser vasijas. Muchos de nosotros le oramos al Señor que nos haga vasijas, que nos haga buenos cristianos, que nos haga buenos padres, buenos hijos, que nos hagan buenos comerciantes, buenos esposos. Nosotros le oramos al Señor que haga de nosotros unas vasijas buenas, hechas por las manos de Dios. Pero no queremos pasar por la rueda. Queremos la obra del alfarero, queremos la obra de Dios, pero yo no quiero pasar por la rueda. La rueda son esas dificultades que vamos encontrando en nuestra vida y que hace que seamos formados como verdaderos hijos de Dios. Y ese otro elemento que encontramos en estos pasajes son las impurezas, esas cosas de nuestra vida que nos ensucian y que no nos dejan ser buenas vasijas. La impureza del orgullo, la impureza de la impaciencia, del resentimiento, la impureza de las malas palabras, del mal carácter, la impureza de esos impulsos que tenemos sexuales muchas veces, esos impulsos que tenemos contra adicciones y contra situaciones de nuestra vida. Nosotros siempre pensamos en el barro y en el alfarero, pero no pensamos en la rueda y en las impurezas que Dios tiene que quitar de nuestras vidas. El barro que nosotros somos tiene impurezas, y el alfarero, que es Dios, tiene la rueda para poderlas quitar. Ahora, todo esto nos parece muy edificante. Todo esto parece muy bonito y uno dirá, bueno, qué gran enseñanza nos está trayendo hoy el Señor a través del pastor. Qué enseñanza esto del barro, esto del alfarero. Y todo eso nos parece hermoso, pero
Muchas veces nosotros no queremos que nos pongan en la rueda. No queremos que nos pongan en la rueda. Y escúcheme muy bien esto que le voy a decir. Mientras el barro no esté en la rueda, no es que Dios no pueda hacer nada. Dios puede hacer una vasija. Dios puede cambiar muchas cosas. Dios puede quitar muchas impurezas. Simplemente que mientras el barro no esté en la rueda, el alfarero no tiene con qué trabajar. Yo quiero que vuelva conmigo nuevamente para que leamos el versículo 3. Así que hice lo que me dijo el Señor. Dice Jeremías, bajó a la casa del alfarero. Y mire lo que dice. Encontré al alfarero trabajando en la rueda. ¿Cómo encontró Jeremías al alfarero? ¿Cómo lo encontró? Trabajando, ¿en dónde? Sobre la rueda. Sobre la rueda. Yo quiero decirle algo hoy, iglesia. Dios necesita el barro sobre la rueda. Usted y yo necesitamos enfrentar situaciones. Usted y yo necesitamos vivir pruebas para ser vasijas en las manos de Dios. Cada vez que usted y yo somos tentados a criticar, cada vez que usted y yo somos tentados a quejarnos, cada vez que usted y yo nos invade más la preocupación que la paz, cada vez que nosotros nos irritamos fácilmente, es una oportunidad de ser limpiados de nuestras impurezas. Si nosotros nos quedamos en la rueda, le aseguro que su carácter va a ser mucho mejor y su vida va a tener cambios importantes. Pero hay personas que en vez de hacer lo correcto, quedarse en la rueda para aprender a perdonar, para aprender a ser pacientes, para aprender a amar, para aprender a dirigir su vida, para poder aprender a tener dominio propio sobre sus emociones, sobre su carácter. Más bien prefieren salirse de la rueda. Por eso, cuando usted ve a una persona, es fácil detectar si está en la rueda siendo moldeado por el alfarero o no está en la rueda. Cuando una persona se queja constantemente, cuando una persona molesta demasiado, pelea, ofende, se impacienta, es porque no está en la rueda del alfarero y termina haciendo lo que no es correcto. Muchas veces no entendemos por qué la vida es tan difícil. ¿Usted ha hablado con una persona que le diga eso? Yo he escuchado mucho. Pastor, no entiendo por qué mi vida es tan difícil. Pastor, yo no entiendo por qué mi vida es tan complicada. Pastor, no entiendo por qué tengo que sufrir tanto. No entiendo por qué tenemos que enfrentar tantos problemas. Porque, le voy a decir por qué. Porque aunque no queremos nada de eso, ¿cierto? No queremos vivir nada de esas situaciones, queremos ver cambios en nuestras vidas, ¿cierto? Es como el que tiene algún tipo de debilidad, donde la carne lo jala, ¿sí o no? Lo jala el trago, el licor, por ejemplo, lo jala las mujeres, la pornografía, lo jala la tristeza, lo jala la melancolía, todas, en fin, cualquier situación de estas lo jala fuertemente, ¿cierto? Y no puede combatir esas cosas.
es porque está esperando que Dios sea el alfarero de su vida, pero sin ponerse en la rueda. Y recuerde que cuando Jeremías bajó, cuando el Señor le dijo que bajara a ver al alfarero, encontró al alfarero ¿qué? Trabajando sobre el barro. De nada te sirve venir a la presencia de Dios, venir a quebrantarte delante del Señor, a decirle: Señor, quítame este dolor, o Señor, quítame esta adicción, pero Señor, permíteme tener dominio propio sobre esto, pero Señor, de nada te sirve si tú no te pones en la rueda del alfarero. Dios no trabaja en una rueda que está vacía. El alfarero tiene conocimiento, el alfarero puede construir cosas hermosas, pero el barro tiene que estar en la rueda para poder que el alfarero lo haga. Si dejáramos que Dios nos refinara, nuestras vidas serían más buenas. Nosotros viviríamos con más esperanza. Yo quiero que me acompañe por un momento al libro de Proverbios, al capítulo 17. Proverbios 17, versículo 3 de Proverbios 17. Dice: el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba ¿qué? El corazón. El crisol se prueba la plata en el crisol, y en el horno se prueba ¿qué? El oro. Con el oro y con la plata pasa igual que con el barro. El barro, para poder ser formado y que le quiten la suciedad y poder hacer algo hermoso de ese barro, necesita estar ¿en dónde? En la rueda. Con el oro pasa igual. Hay grandes orfebres, no sé si usted conoce algún orfebre. Yo viví muchos años, crecí en una tierra de oro y conocí muchas personas. Tuve amigos que trabajaban el oro, orfebres, hacían unas cosas hermosísimas. Tuve un amigo orfebre que hacía cadenas, pulseras de oro hechas, mandadas a hacer sobre medida y especiales, y trabajaba la filigrana de eso. Es hermosísimo el que sabe trabajar el oro. Pero cuando a él le traían el oro, escúcheme muy bien, yo iba mucho allá al taller de él, y él tenía un horno allí inmenso. Cuando a él le traían el oro y le decían que necesitaba que le fabricara una cadena, un collar, lo que sea, un anillo, cuando los anillos de grados que él los hacía para los fines de año, para los que se graduaban, escuche bien, él tomaba ese oro, él ponía el horno a calentar, era un calor inmenso, un fuego extremo, y luego metía ese oro allá para poder quitarle todas las ¿qué? Impurezas, para quitarle toda la suciedad, toda la tierra, todo lo sucio, porque si no le quitaba eso, él no podía trabajar en la vida en su joya o en lo que él iba a construir a través de ese oro. Y lo mismo le pasa al alfarero. Si no está el barro allí en la rueda, él no puede quitar las impurezas para poder hacer. Quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro, en el capítulo 1, si nos vamos allí hasta el final de la Biblia por un momento. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, quiero leerles versículos 6 y 7. Dice: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve.
Luego el 7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá muchas alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Cuando a usted en la fila le dan el ficho 50 y en la pantalla apenas van en el número 5, su fe está siendo ¿qué? Probada. Su fe está siendo metida en el horno para ver si está limpia de la impureza, de la queja, de la impureza, de la impaciencia. Cuando usted es invitado a esa fiesta y le ofrecen lo que no debería de consumir ni de tomar, su fe está siendo probada, metida en el horno para ver qué dominio propio tiene en su vida. Cuando el dolor viene por pérdidas, por enfermedades y tantas cosas a su vida, usted está siendo ¿qué? Probado en su fe. Primera de Pedro lo dice, aun cuando tengan que soportar ¿qué? Muchas pruebas. Entienda eso, usted y yo tendremos que sufrir pruebas. Son necesarias si usted quiere que Dios haga de usted una vasija valiosa. Pero usted se tiene que poner en la rueda del alfarero. Usted tiene que entrar en el horno del orfebre. Si es necesario tener que pasar por pruebas, Dios lo va a hacer para que nuestra fe sea probada con fuego. El horno de las pruebas se encarga de limpiarnos. Quédese en la rueda, quédese en el horno. Cuando usted se queda en la rueda, cuando usted se queda en el horno, Él dejará a Dios trabajar en nosotros. Yo sé que eso no es fácil. Yo sé que eso muchas veces es doloroso. Yo sé que eso muchas veces es incómodo. Pero le aseguro que nos hará mejores hombres, mejores mujeres. Nos hará mejores hijos de Dios. Nos hará mejores cristianos. En vez de estar desanimado, manténgase con fe. La vida pasa rápido. ¿No ha pensado en eso? No podemos seguir viviendo de la misma manera cuando puedo vivir de una manera diferente. Hay veces las personas le dicen a uno, y es un concepto muy general que existe dentro de la iglesia. Uno dice, la gente dice, pero esta persona que lleva tantos años en el Señor, que yo lo veo que viene a la iglesia, y veces muy juicioso cada 8 días, otro pues vendrá por allá, pero usted lo ve regularmente en la iglesia, pero usted lo ve que es una persona que no cambia, que es una persona difícil, que es una persona complicada, que es una persona que vive peleando con la palabra de Dios. Y cuando usted pelea con la palabra de Dios, pelea con la iglesia, con los pastores y con todo el mundo. Agárrese a pelear con la palabra de Dios y termina peleando con la iglesia. Y termina peleando con sus líderes, termina peleando con los siervos de Dios. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque esa persona ha creído en el alfarero, ama al alfarero, viene y se sienta allí a adorar al alfarero y a decirle: yo soy un barro, Señor, que vengo hoy domingo a ponerme en tus manos. Aquí está este barro, Señor. Fórmame, hazme, Señor. Señor, quítame este mal carácter. Señor, quítame este vicio. Señor, quítame esta adicción. Señor, quítame esto. Pero eso sí, no vienes y te pones en la rueda del alfarero. ¿Qué quieres que haga el alfarero? El alfarero no trabaja sino sobre lo que hay en la rueda. ¿No has entendido la historia? ¿No la estás leyendo en Jeremías? Él vino y vio al alfarero trabajando sobre la rueda. Dios no va a trabajar sobre la vida de un llorón,
Dios no va a venir a trabajar sobre la vida de una llorona que se sienta ahí a decirle: ay Señor, cámbiame. Ay Señor, yo no puedo con esto. Yo no puedo con mi carácter. Yo no puedo con mi dolor. Yo no puedo. No, ponte en la mesa, métete al horno, que te pongan a fuego fuerte. O entonces, ¿cómo te van a quitar las impurezas? Dios está para ayudarnos. Él es nuestro ayudador, eso dice la palabra de Dios, lo dice en el Salmo 121. Pero es que usted y yo tenemos que dejarnos ayudar. ¿No es lo más lógico? Sí, la Biblia dice: ay, pastor, me encanta el Salmo 121. Porque el Salmo 121 dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y fuera de eso, dice que Él es mi ayudador. Nos encanta que Dios sea mi ayudador. Nos encanta que Dios sea mi proveedor. Nos encanta que Dios sea mi sanador. Pero no nos encanta que nos pongan en la rueda. Yo quiero que Dios sea mi alfarero, pero que no me toque. No tiene lógica eso. No tiene lógica que yo quiera que Dios sea mi alfarero y que yo como barro no me quiera dejar tocar, no me quiera dejar limpiar. No tiene lógica que yo quiera que Dios sea mi orfebre, que me fabrique, que haga de mí una joya hermosa, ¿sí o no? Pero que no me meta al horno de fuego, que no me tenga que quemar. Si tengo que ir a la rueda, voy a la rueda. Si tengo que entrar en el horno, entro en el horno. Voy a hacerle una pregunta para que todos reflexionemos este día. Quiero que se la conteste usted allí en sus pensamientos y que sea honesto con usted mismo y con Dios. A lo que le voy a preguntar: ¿cuánto usted ha crecido como hijo de Dios, como cristiano, en el último año o en los últimos 2 años de su vida? ¿Cuánto? ¿Cuánto usted ha crecido? Yo quiero que usted vaya hasta 1 año atrás, vaya hasta 2 años atrás y se venga. Devuélvase 1 o 2 años, los que quiera. Le voy a dar la oportunidad. Mire que no le estoy diciendo devuélvase 5, 10, 15 o 20, no sé, porque acá hay gente de ese tiempo en el Señor. Estoy siendo suavecito. Devuélvase solamente 1 o 2 años atrás. Devuélvase. Y yo quiero que usted, y si ya está allá, si ya se devolvió 1 o 2 años, ahora venga hacia adelante y venga hasta el día de hoy. Y usted se responda, escúcheme muy bien, cuánto usted ha crecido y ha cambiado en ese año o en esos 2 años. De 1 año para acá o de 2 años para acá, ¿usted tiene una mejor actitud? ¿Usted perdona más rápido? ¿Usted hoy es más paciente? Usted llega a la fila, le dan el ficho 50 y van en el 5 y usted dice: ah, qué bien, ya estoy que llego. ¿Usted hoy tiene más misericordia de la gente? ¿Tiene más misericordia? ¿Usted hoy es más amoroso que hace 1 año, que hace 2 años? ¿Usted hoy es más amoroso con su esposa, con su esposo, con sus hijos? ¿Usted es más amoroso con la iglesia? ¿Usted es más amoroso con Dios? Vuelva otra vez, 1 o 2 años hacia adelante. ¿Usted hoy es más dadivoso? Hace 2 años usted no honraba a Dios con nada, pero en cambio usted puede decir hoy: uy, en este año, 2 años he aprendido a honrar a Dios. ¿Usted lo ha hecho? ¿Usted hoy trata mejor a las personas? ¿Usted hoy es más amable? No deberíamos estar en el mismo lugar. Usted no debería, me perdona lo que le voy a decir, pero usted no debería de ser el mismo de hace 1 año o 2 años. No debería. Vea, es más, le voy a quitar los 2 años, pues. Le voy a hacer ese favor. Le voy a dejar solamente 1 año.
usted no debería, me perdona lo que le voy a decir, pero usted no debería ser el mismo de hace un año. Y si usted es el mismo de hace un año o 2 años, aún es una persona impaciente, usted aún le cuesta las cosas con Dios, usted aún sigue peleando con el Señor, usted aún sigue viviendo su vida a su manera. Entonces tengo para decirle que usted en este último año no ha estado en la rueda del alfarero. El alfarero no ha tenido con qué trabajar. Y quiero repetírselo, no es que el alfarero no pueda trabajar, sino que el alfarero, ¿qué? Necesita con qué trabajar. Si hoy nosotros dejamos que lo mismo me moleste, que las mismas personas me ofendan, que las mismas circunstancias me roben el gozo, ¿cierto? Que a mí el trancón me robe el gozo, que a mí una persona que no me gusta me robe el gozo, es porque usted en este último año o en estos últimos 2 años, usted no ha estado en la rueda del alfarero. Usted no ha querido entrar al horno de fuego para ser purificado como el oro o como la plata. Quedémonos en la rueda del alfarero. Porque cuando usted se pone en la rueda del alfarero, ¿sabe qué es lo primero que Dios hace? A mí me parece, me impacta esto. Leía un poco que una de las cosas que hace cuando el alfarero pone el barro sobre la rueda y comienza a girar, y él a limpiar, escuche bien lo que pasa. El barro se vuelve más fuerte y más fino. Más fuerte y más fino. En la rueda del alfarero, Dios nos hace más fuertes. ¿No? Dios usa la rueda para fortalecerlo, para pulirlo, para hacer crecer nuestro carácter. Quiero que volvamos nuevamente a Jeremías 18. Para que vamos dándole a esto ya la parte final y podamos orar. El Señor le dice a Jeremías: baja a donde el alfarero. Así que hice lo que me dijo, encontré al alfarero trabajando en el torno. ¿Ves? ¿Sí? Miremos al 4. El 4 es algo bien interesante. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que, ¿qué hizo? La volvió a hacer, dice allí. Quiero leerle, me encanta esta versión que yo tengo aquí en mi mano. Dice, escuche lo que dice. Dice, como lo que estaba formando no era lo como él esperaba, aplastó el barro y comenzó a hacerlo. Escuche bien. Cuando Dios ve que lo que está formando en ese barro no está dando la talla, no está dando la calidad que Él quiere, dice que el Señor viene y ¿qué? Aplasta el barro y vuelve a empezar. Y vuelve a empezar. Hay veces, porque sé que lo decimos, lo he escuchado de la boca de muchas personas. La vida cristiana es muy dura. La vida cristiana es muy complicada. La vida cristiana es de muchas normas, de mucha obediencia. Todo eso es mentira. Simplemente que estás lleno de impurezas. Simplemente que no has querido ir a la rueda. Simplemente que no has querido entrar al horno, y todas esas impurezas que tú no te quieres deshacer de ellas por no ir allá, te hacen decir eso. La vida cristiana no es difícil, el difícil somos nosotros.
Los difíciles somos nosotros. A mí me impacta el saber de que Dios es el alfarero y que Dios está siempre allí. ¿Sabe dónde está Dios? Parado al frente de la rueda. Pero mientras no haya barro en la rueda, no hay trabajo para el alfarero. Usted siempre está esperando que Dios lo haga todo. Que Dios lo haga todo. Que Dios me sane, que Dios me dé, que Dios me quite, que Dios me cure, que Dios esto, que Dios. Y usted no hace nada. Yo llevo esperando tanto tiempo y yo no veo que Dios haga nada en mi vida. Si nunca has querido estar en la rueda, si nunca te has querido meter en el horno, Dios no puede construir algo bello, no puede hacer algo hermoso de nuestras vidas mientras tú no estés en la mesa de Él, mientras tú no te pongas en las manos de Él. Deje caer esas impurezas, que lo único que están haciendo es estorbar para usted ser una mejor y más buena vasija. Eso es lo que usted tiene que hacer. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Mire, la Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La Biblia enseña que hay una puerta ancha y que hay una puerta estrecha, y que por la ancha entra todo el mundo, pero que la estrecha son poquitos los que la hallan. Yo no me puedo pasar mi vida amando al alfarero, creyendo en el alfarero, pero no dejando que el alfarero toque mi vida. Eso no tiene ninguna idea, ninguna lógica dentro de la vida de un cristiano. Que yo quiero que Dios me haga, y es muchas de nuestras oraciones, ¿no?, que nos enseñan muchas veces en la iglesia, y bueno, y no están malas, pero que yo creo que le falta un poquito más de llevar a la persona a que entienda por qué, que de la forma en que ora necesita tener ciertas condiciones para la oración. Señor, hazme conforme, Señor, a ti, porque yo soy hechura tuya. Y el Señor dice, listo, yo te quiero hacer conforme a lo que yo soy. Pero la mesa está vacía. En mi rueda no hay nada, tuyo no hay nada ahí. Entonces, ¿sobre qué trabajo? ¿Sobre una oración religiosa? ¿Sobre una oración desesperada porque estoy pasando un momento difícil y ahí sí me acordé que tengo a Dios? Yo no. Verla como al que bebe, ¿no? Como al borracho. Cuando se levanta al otro día, todo enguayabado, ¿no? Enfermo, dolor de cabeza, no puede con la vida. ¿Sí o no? Señor, quítame este trago, Señor. Ay, Señor, ¿yo para qué hice esto? ¿Yo para qué? Me los tomé todos anoche como en una ponchera, creo yo, porque no puedo con la vida, ¿no? Y el Señor está ya escuchando tu oración de dolor. Y mira la mesa y dice, ¿no hay barro? Claro, porque esa oración se te acaba como a los 2 o 3 días, hasta dentro de 15 días que te vuelven a invitar. Así es la vida. Con mucho respeto le voy a decir esto. Tenga cuidado, porque
Muchos cambiaron de iglesia, pero no han cambiado de religión. Lo único que hicieron fue cambiar de iglesia. Pasaron de una a otra, pero su religión es la misma. Su vida es la misma. Yo espero que lo haya entendido hoy. Sin rueda y sin horno, nada puede hacer el Señor. Él tiene que trabajar, pero el barro tiene que estar sobre la rueda. Mientras el barro no esté sobre la rueda, la vida se vuelve más difícil y se vuelve más complicada. ¿Qué tal si oramos? Ponemos de pie sobre nuestros pies si lo puede hacer. Padre, gracias por bendecirnos este día maravilloso, Dios. Hoy yo te doy gracias porque yo sé que tú has sido el alfarero de muchos de los barros que estamos aquí hoy, Señor. Y yo sé, Señor, que muchos hemos estado en esa mesa. Muchos hemos estado en esa rueda, Señor. Y no ha sido fácil. Porque cuando tus manos llegan a moldear y a quitar las impurezas, Señor, eso duele, eso talla. Pero también hemos visto el resultado. Hemos visto, Señor, cómo nos has hecho mejores hijos tuyos. Hay muchas áreas de nuestra vida que han cambiado, yo lo sé. Hay muchas áreas de tu vida que tú has logrado sacar adelante de la mano de Dios. Hay áreas de tu carácter que ya han sido cambiadas y moldeadas y son una vasija nueva. Hay áreas de tus finanzas, Señor, que yo sé que han visto la bendición de Dios por tu paciencia, por tu orden, por tu honra al Señor. Yo sé, Señor, que hay áreas de nuestra salud, áreas de nuestra familia que se han convertido en unas vasijas porque tú las has puesto en la rueda del Señor para que las haga. Pero también sé que hay otras que tú no has querido traer a la rueda. Hay áreas de tu familia, áreas de tus finanzas, de tu salud, de tu vida personal que tú no has querido traer a la rueda del alfarero. Y el alfarero está allí, él no se mueve de la rueda, pero él no puede trabajar si no le dan con qué trabajar. Tú no puedes esperar que Dios venga a hacer todo en tu vida, que te cambie, que te provea, que te dé, que haga de ti una persona distinta. Cuando tú no te colocas en la rueda, cuando tú no entras al horno de fuego para decirle al Señor: purifícame, quítame todas estas impurezas, Señor, que no me dejan ser esa vasija de honra que tú quieres que yo sea, Padre. No sé cuánto tiempo vas a perder, no sé cuánto tiempo vas a esperar para que Dios haga de ti una vasija en sus manos como Él quiere que sea. Construirla con sus promesas, construirla bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para eso? Mientras te niegues a ponerte en la rueda del alfarero, mientras te niegues a ser moldeado por la palabra de Dios, así duela, así muchas veces yo no esté de acuerdo. Oh Señor, nos sigas bendiciendo cada día. Que nos llenes de tu amor y de tu presencia, Espíritu Santo. Soy barro, tú eres alfarero, pero también tengo impurezas y necesito estar en la rueda. Necesito estar en el horno de fuego
si yo quiero ser formado verdaderamente bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Recuerda lo que Él dijo: dejaré un consolador. Él será quien los convence, Él será quien los enseñe, Él será quien los dirija cada día. Padre, gracias, gloria y alabanza sean hoy siempre para el Rey de Reyes y el Señor de Señores, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.